Eso, bueno, no vamos a entrar en lo que es el desarrollo y la evolución de la persona porque tiene unas metas altísimas. Antes, en otra charla que he estado, se estaba hablando de lo que era la reencarnación y volver, la reencarnación, volver, pero puede haber un plan mucho más elevado aquí en la Tierra, pero bueno, no vamos a hablar de esto, ¿no? Entonces, sí, el yoga se originó, en principio, como veis, aquí indicado, hace 8.000 años antes de Cristo. Ya había una cultura shivaítica que era como de culto al dios Shiva. Pues el dios, vamos a decir, no es de la creación, crea, destruye, bueno, hay mitología hindú ahí que no entraremos. Hace 8.000 años, de ahí se derivó a zonas anteriores a las civilizaciones de Mesopotamia, que ya había en el Valle del Indo, lo que es hoy Pakistán, pero en su momento era India. Ahí se originaron culturas mucho más antiguas, incluso que la de Mesopotamia, en la que ya incorporaban el tema del yoga como ciencia del desarrollo y evolución espiritual y de la persona. Entonces, bueno, hay escritos que son fundamentales, son muy antiguos, como son los Vedas, los Upanishads, que son parte de los Vedas, el Bhagavad Gita, todo esto es hindú, y el Ramayana. Entonces, todo eso parte de la India. A partir de ahí surgió todas las, vamos a decir, las religiones que conocemos hoy en día. Si cogemos el cristianismo, el judaísmo, el islam, todo eso parte desde ese punto. Pero bueno, hay incluso quien dice que puede tener más de 100.000 años. Eso entraría un poco en conflicto con lo que es la historia, pero se podría explicar muchas cosas. Bueno, sobre el año 200 después de Cristo, Patanjali, que sería un Siddha, es decir, sería una persona que en el camino del yoga, de esa evolución espiritual, llega a un punto en el que se logra lo que se llama la iluminación, que es un nivel de conciencia mucho más elevado. Es un nivel de conciencia que podríamos explicar de qué se trata todo esto, y se podría crear un entendimiento, pero es la propia experiencia lo que te puede decir, o sea, lo que puedes ver verdaderamente lo que es la iluminación, ¿no? Entonces este hombre sintetizó de alguna forma un camino concreto de toda esa documentación, vamos a decir, ritos y demás que eran antiguos, y hizo lo que son los 8 pasos del yoga, que es el Ashtanga Yoga, pues es de 8 pasos, que son estos Abhiyamas, Niyamas, Asanas, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi, que es el último estadio. Nosotros partimos desde este punto, vamos progresando hasta conseguir esa iluminación, que es la evolución máxima, entre comillas, del hombre, pero luego a partir de ahí puede haber más. O sea, la iluminación no es un estadio hasta aquí, sino puede haber diferentes grados de iluminación. Entonces, bueno, este hombre lo sintetizó. A partir de aquí surgieron diferentes tipos de yoga, que ya lo sabía antes, que depende de cada uno de nosotros. Es decir, para nuestra evolución personal de cada uno de nosotros, hay un yoga que te viene mejor que otro, vamos a decir, ¿vale? Por ejemplo, el Bhakti Yoga es el yoga de la devoción. Una persona muy devota puede llegar con unas técnicas concretas, pues, a conseguir ese samadhi, esa iluminación que hay. Otros tipos de yoga, el Karma Yoga, que es el de la entrega, ¿vale? El de dar por los otros y demás, etc. Entre ellos, el Hatha Yoga, por ejemplo, que se conoce mucho hoy en día, podrían ser los 4 primeros pasos del Ashtanga Yoga. De ese camino de evolución que tú logras de 8 pasos, los 4 primeros, vamos a decir, es más el Hatha Yoga, que son hasta las asanas, posturas, movimientos y respiración. Pero luego hay otros pasos más que os he puesto antes, ¿no? Que era el Pratyahara, que es la concentración y retraimiento de los sentidos, y los que vienen a continuación: concentración, meditación y el samadhi. Entre ellos surgió el Kundalini Yoga. El Kundalini Yoga viene muy bien para Occidente porque es como muy metódico. Y para mentes que son tan pensantes como las nuestras, el Bhakti Yoga, por ejemplo, que es la devoción, pues es muy difícil. De ser devoto de alguien hoy en día. Antiguamente puede ser heroína. El Kundalini Yoga es muy metódico. Sigue una serie de metodología que es unas posturas, unas meditaciones, un trabajo muy completo. Sí. Entonces, lo que no vamos a enfocarnos en el tema del yoga como evolución, sino, ya que estamos en el tema de las terapias, pues es cómo el yoga, el Kundalini Yoga en este caso, vale para la salud, o qué beneficios podemos encontrar ahí, ¿no? Entonces, a ver, sin salud no hay evolución posible. Si hay evolución hay salud. O sea,
el que una persona no tenga salud ya está indicando que algo está fallando. Entonces no se está comprendiendo a sí mismo, porque evolucionar es comprender. Si no hay salud, algo está fallando. Por lo tanto, sin esta salud no hay evolución. Si hay evolución, significa que está habiendo salud. Evidentemente los grados de evolución son muchos, y entonces, es decir, yo puedo estar consiguiendo el cambio de evolución, pero tener mis debilidades a nivel de salud, que las tendré que ir comprendiendo el qué es lo que me pasa para comprender y entonces seguir en ese camino de evolución. Entonces, el yoga no es una terapia específica, pero es que ya provee esta salud de forma inherente en su práctica, porque esto sería una contradicción, evolución sin salud. Entonces, ellos antiguamente ya dijeron, vamos a hacer este camino de evolución, y tú en la práctica, sin necesidad de ser consciente de por qué me ha pasado este problema, tu conciencia va elevándose y ya te vas sanando a ti mismo, pero no de una forma, mira, me ha pasado esto, como puede ser una terapia alternativa, no como las alopáticas de hoy en día, que este es el problema, se quita y sobre el que no importa. Aquí en las terapias alternativas sí que es, me pasa este problema, ¿por qué me pasa este problema? Intentas comprenderlo. Aquí de alguna forma la práctica te lleva a una conciencia superior que lo que hace es generar un cuerpo que está apto para generar esa salud. Entonces, no es una terapia específica. Lo que pasa es que por sus beneficios, hoy en día, extraído del yoga que tiene 10.000 años, salen terapias como la meditación terapéutica, la terapia Zen y tantas otras, sacando ¿qué? Meditaciones, pranayamas, que son respiraciones que ahora lo veremos, etc. Pero todo parte de lo más antiguo, la sabiduría antigua es la que tiene. Bueno, entonces, para saber cómo el yoga incide en la salud, hay que saber un poquito la anatomía que ellos consideran dentro del yoga, cómo es nuestro cuerpo. Entonces, esto ya lo sabéis, no entraremos mucho, pero la anatomía yógica considera que hay unos chakras, unos nadis, y evidentemente, como la anatomía occidental, un sistema nervioso, un sistema glandular, y sistema endocrino y los órganos del cuerpo. Aparte, consideran que el cuerpo no es solo lo físico que vemos, sino que hay más. Hay otras capas más sutiles, como puede ser pues, el alma, por ejemplo, la mente, que la mente en el Kundalini Yoga se trabaja en 3 partes, lo que es la mente positiva, la negativa y la neutral, el cuerpo físico, este sería el que palpamos, y luego otras, que es la línea de arco, el aura, el cránico, el sutil y el radiante, ¿vale? Otras disciplinas pueden considerar que hay cuerpos sutiles, pues a lo mejor lo engloban entre ellos, el cuerpo etérico, el cuerpo... Bueno, aquí está englobado de esta manera. Bueno, entonces, los chakras parten desde lo más sutil. Entonces, el cuerpo tiene más chakras que los que están aquí nombrados, hay más chakras, pero los más importantes o los más significativos son estos chakras. Si os fijáis ya desde estos chakras, Muladhara, Svadhisthana, que empiezan desde aquí abajo, desde la raíz, está en el perineo, que es el primer chakra, y vas teniendo, el segundo chakra está por debajo del ombligo, el tercero en el ombligo, el cuarto aquí, están por la parte de la columna, de hecho están en la columna, no están superficial, pero bueno, yo lo indico por aquí. El cuarto chakra, el quinto, el sexto y el séptimo que está aquí. Hay otro que está por aquí, que es el octavo chakra, que es el Bindu, que es muy importante y casi nunca se miembra. Y luego hay otros chakras distribuidos, principalmente las articulaciones, que son chakras menores. Entonces, el chakra, si os fijáis, Muladhara nos da la supervivencia, la seguridad, hábitos, aceptación propia. Son como esos instintos básicos que nos hacen movernos en la vida. Y surge desde lo más profundo a nivel energético. Desde lo más profundo, desde lo más sutil. Pero también, como está cerca de un área concreto, pues esa área controla las funciones sexuales de la expresión, por ejemplo. El segundo chakra tiene otras motivaciones, como por decirlo así, otras funciones. Y esas funciones son el sentir, el desear, crear, la creatividad. Pero es una creatividad como actuando, porque la creatividad de mente viene de aquí, de la Ajna chakra. Y gobierna el inconsciente. Y el Manipura, que es el tercer chakra, que estaría por este punto más o menos, bueno, pues ya ves, acción, equilibrio, poder personal, compromiso, es el que hoy en día tiene mucha gente. Es decir, mucha gente hoy en día se mueve por aquí porque esta sociedad es de interactuar
con la sociedad. Y yo necesito tener este chakra fuerte para poder emprender una empresa, tal, pero todo surge desde lo sutil. Desde lo sutil, son esos chakras, son unos vórtices de energía psíquica y pránica, ¿vale? O sea, mental y de energía, que luego eso se distribuye por los nadis, que son como si fuese un sistema nervioso, pero etérico, es decir, sutil, es decir, que la tecnología que hay hoy en día a nivel de maquinaria no es capaz de detectarlo, pero que no significa que existe. De hecho, la ciencia ya está investigando y está obteniendo maneras de detectarlo, ¿no? A nivel científico. Y bueno, hay toda una serie de chakras. Los nadis son esas vías de circulación que serían a lo mejor lo que llaman meridianos en la medicina china, y que son canales de flujo de conciencia. O sea, por ahí va nuestra conciencia, que es lo que luego, ahora lo veremos, repercute en todo lo que es el cuerpo, hasta el más palpable, que es el físico. Por ahí circula el prana, que es la fuerza vital. O sea, es el todo. El prana, que le llaman los hindúes, ¿no? Es la fuerza vital. Y en manas es la fuerza mental. Hay aproximadamente unos 72.000 canales, que aquí es una representación muy antigua, en el que quieren un poco reflejar eso. Y eso, como se ha visto, eso se ve en estados de meditación, en estados muy profundos de meditación con una conciencia muy elevada. Mantiene, por ejemplo, el ritmo de los órganos. Desde ahí surge. Antes estaba en una charla en la que se hablaba del pulso, y ese pulso, ese ritmo no es del corazón, es el ritmo, la vitalidad. Y eso surge, eso es lo que mantiene el ritmo ese de los órganos, que tú eres capaz de escucharlo, pero a través de meditaciones profundas, ¿no? De esos 72.000 hay 10 canales principales, entre los cuales están el Ida, Pingala y Sushumna. ¿Por qué explico esto? Porque Sushumna es el canal que une el chakra de abajo, que es el Muladhara, con el chakra coronilla, con este de aquí. ¿De acuerdo? Y es necesario por Kundalini Yoga. Kundalini Yoga viene de la palabra Kundalini. ¿Esa, por favor? Bueno, ahora entraremos con eso, ¿no? Ahora vamos a unirlo todo. Es decir, desde o sea, todo lo que son los chakras, que es la energía psíquica y mental, en lo más profundo, en lo más sutil, en lo que no se puede tocar. Paralelamente, mira qué casualidad, que en esos puntos hay los que son los plexos nerviosos, que es una conjunción neuronal importante. Neuronas hay por todo el cuerpo, pero hay una concentración pues mucho más elevada de lo normal. Entonces tenemos estos plexos, el plexo pélvico, plexo cocigeo, el plexo solar. Bueno, pues ahí hay unos grupos de neuronas que justamente detrás están los chakras. A donde no hay chakra, no hay plexo, ¿vale? Bueno, luego tenemos ese sistema de glandular, que es el que de alguna forma, pues a nivel hormonal, va haciendo que nuestros cuerpos se vayan regulando y vayamos viviendo, ¿no? Entonces, hay una unión entre ese sistema nervioso y ese sistema glandular, porque gobierna cada uno de los órganos principales del cuerpo. Cuando una persona habla, tengo un problema de riñón, tengo un problema de corazón, tengo un tal, hay una glándula y el que está justo para ese órgano, por decirlo así, pero además el propio órgano ya está ahí. Es decir, que si os fijáis en un paralelismo desde lo más sutil a lo más denso, porque fijaos una cosa, la energía, o sea, todo es energía. Cuando un científico hoy en día con un microscopio electrónico o con otros sistemas como los aceleradores de partículas, lo que quieren hacer es profundizar en la materia, se dan cuenta que esto está vacío. Esto está vacío. Tú empiezas a profundizar y todo ese sistema ves el átomo. Ostras, mira, así el átomo. Bueno, vamos a ampliar. Amplíese, ostras, mira, los electrones, que luego son nubes probabilísticas. Pero bueno, el electrón empieza a profundizar y al final no hay nada. No hay nada. Es energía. Entonces, ¿cómo se logra? O sea, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Pues desde lo más sutil, que es esa energía, que serían los chakras, es como si se apretara. Si yo cojo la energía y la densificar, la apretar, entonces empezamos a ver cosas. ¿Qué es? El sistema de nadis. Lo que pasa es que todavía es sutil. Si lo aprieto más, sistema nervioso. Paralelamente a eso, se ha densificado también el sistema de órganos. Todo el sistema glandular y el sistema de órganos. Vale. Bueno, esto es eso, que todo es energía. Entonces, la conexión del sistema nervioso con el sistema endocrino es a través de la glándula hipotálamo.
que es una glándula que tenemos aquí como en medio del cerebro, y hay dos glándulas más, la hipófisis y la epífisis, que sería lo que correspondería con el séptimo chakra y el sexto chakra, lo que llaman el tercer ojo también. O sea que hay una relación directa. Es decir, que, por eso te quiero decir que todo el trabajo que nosotros hagamos lo podemos hacer en el Kundalini Yoga a todos los niveles. Yo puedo trabajar al sutil, trabajando los chakras directamente. O puedo trabajar el sistema nervioso, o puedo trabajar a los órganos. Es decir, trabajas a todos los niveles. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, ahí se ve un poquito lo que es el hipotálamo y lo que son las dos glándulas, que esta pituitaria que está debajo del hipotálamo es la glándula maestra. O sea, el hipotálamo ordena a esta y esta genera todas las hormonas, que veía en la diapositiva anterior, que ordena a todo, a la tiroides, a las suprarrenales, a todo el sistema nervioso. Bueno. Entonces, ahora, explicando un poquito eso, entramos en el... A ver, el yoga se divide en estos 8 pasos para lo que es la evolución del ser, pero nosotros vamos a ver cómo cada uno de estos aspectos influyen en lo que es la salud, habiendo visto un poco esa constitución de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Ya veréis que, bueno, en una clase de Kundalini Yoga se trabaja en diferentes, o sea, se trabaja en la Astanga Yoga, los 8 pasos esos para la evolución. Pero entre ellos, bueno, están lo que es, conocéis, posturas, movimiento, pero no es un movimiento estático, como es el Hatha Yoga, que es mantenerse en una posición y quedarse ahí todo el rato, no. Esta es dinámica. O sea, el Kundalini Yoga es un movimiento. Luego los pranayamas, la respiración, ahí estás trabajando el prana, esa energía vital. La meditación, descanso entre comillas, porque no hay descanso, y finalmente, bueno, hay un tema de mantras. Bueno, entonces vamos a entrar en cada uno de ellos, ¿no? Bueno, en el tema del movimiento. En el tema del movimiento, ¿qué es lo que yoga? O sea, no es un ejercicio físico, no tiene absolutamente nada que ver con el ejercicio físico. O sea, cuando estás haciendo movimientos de yoga, no es gimnasia, vamos a decir, ¿no? Trabajas a un nivel profundo. Por ejemplo, potencias el flujo y la energía de Kundalini y aumenta y canaliza la circulación sanguínea. Tanto la energía de Kundalini como la sangre van al mismo punto, nutriendo el cuerpo entero y físico. Es decir, cuando nosotros hacemos un movimiento y se hacen ejercicios concretos para órganos concretos, estás llevando la sangre allí, pero también la energía. Si vosotros empezáis a, por ejemplo, pensar en este punto en nivel, veréis como pronto empezaréis a notar calor, simplemente prestando atención. Durante un rato notaréis calor y notaréis hormigueo, otro tipo de sensaciones, que es esa energía, el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ayuda a conservar evidentemente la flexibilidad física y mental, todo está relacionado. Es decir, que cuando hacemos un movimiento no solamente es la flexibilidad del cuerpo físico, sino que todo está relacionado también con que se abre y es más flexible a los cambios. Aquí veis que cómo yo puedo actuar con las asanas trabajando las posturas concretamente, ¿no? Esas posiciones que estáis viendo ahí, pues están trabajando esos chakras, porque cuando yo hago esto, invertido, ¿no? Imaginaos, estoy haciendo aquí una presión, mi mente está ahí y ya estoy trabajando ese chakra, con todo lo que conlleva, a nivel de las funciones, vamos a decir, de ese chakra, pero también a nivel de lo que va a reportar todo unido hasta el sistema físico, ¿no? Bueno, había puesto aquí unos PDFs en los que se podía ver un poco los ejercicios que hay. Aquí se ven, bueno, ya hay un resumen, estos ejercicios que lo veis así complicados, hay evidentemente ejercicios más adaptados en función del nivel de la persona. Y esto que pensáis que pueda ser difícil, no lo es tanto como pensáis, ¿eh? Vale, ¿qué más se hace en el yoga? Por ejemplo, el tema de los mudras. Cuando yo hago una posición de dedos, esto está actuando directamente en el cerebro. Es decir, si yo hago esto, está actuando en el cerebro. Fijaos, esto es un dibujo que corre mucho por internet, en el que se ve cómo la corteza, en este caso motora, tiene las áreas destinadas a cada punto del cuerpo. Y fijaos, este cuerpo es un cuerpo como deforme.
Es un cuerpo en relación a esas áreas del cuerpo. Es decir, fijaos que lo que es la mano coge una gran parte del cerebro. En cambio, por ejemplo, el cuerpo, por lo grande que es, solo coge este trozo. ¿Entendés? El pie, por ejemplo, pues además los dedos son muy grandes. Esto indica que esto actúa mucho en el cerebro. Entonces, cuando veáis que alguien, por ejemplo, todos esos símbolos están significando cosas, pero además están actuando mentalmente. Y cuando tú estás estimulando el cerebro, sumándolo a otras acciones como puede ser la respiración, el sonido y el movimiento, empiezas a generar una sinergia de cosas que pasan cosas, ¿no? Bueno, el otro es los ejercicios de pranayama. Con la respiración introducimos esa energía en el cuerpo. Es decir, evidentemente necesitamos respirar por el tema del oxígeno, pero también cuando respiramos, asociado al oxígeno, va el prana, la energía vital. Es igual que cuando comemos los alimentos. Sabemos que respirar, por ejemplo, despacio y profundo calma la mente, pero existen otros tipos de respiración, como es la respiración larga y profunda, que es aquella en la que yo inhalo, ensancho el estómago, luego los pulmones, luego las clavículas y luego al revés. Dejo aquí, dejo aquí y dejo aquí. Y vacío bien. Bueno, todo ese movimiento, si lo hicierais y llegaseis, por ejemplo, a 3 respiraciones por minuto, que no es gran cosa, son 20 segundos, o sea, son 20 segundos en la inhalación y la exhalación, o sea, son 10 segundos inhalando y eso con el tiempo se logra y obtendréis muchos beneficios. Ahora lo veremos. Por ejemplo, respirar, hay otros, hay cantidad de pranayamas diferentes que están actuando para diferentes funciones del cuerpo, ¿no? Una respiración de la profunda, hay una respiración que se llama de fondo, que es desde este punto hacia eso tiene unos beneficios. Si tal, a veces parecen, me gustaría tener más tiempo para explicar, incluso aquí en Europa, pues eso, estamos mucho ya por la mente la relación de todo este tipo de cosas, ¿no? Pero el hacer eso genera otro tipo de... Están moviendo la energía a través del cuerpo y está actuando en diferentes áreas del cuerpo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, respirar por la fosa nasal izquierda estimula el hemisferio derecho y hace que relaje. Si vosotros no podéis dormir por la noche, acostados del lado derecho, porque lo que hará que esta nariz se os tapona, esta se abre y empezáis a respirar por la nariz izquierda y entonces os relajáis. Actúa sobre el sistema parasimpático. ¿Sí? Aquí, nada, os he puesto algunos beneficios de la respiración larga y profunda, que calma, incrementa el flujo de energía, elimina toxinas de los pulmones, estimula la química del cerebro a nivel de endorfina, con lo que ayudas a combatir la depresión, añades concentración, estimulación, purificas la sangre, regulas el pH, limpia los canales nerviosos, ayuda a hacer una salud física y emocional, elimina inseguridades y miedos. La respiración de fuego, por ejemplo, ¿qué logramos? Pues bueno, ya veis, un equilibrio del sistema nervioso simpático-parasimpático, expande la capacidad pulmonar, fortalece el sistema nervioso. El sistema nervioso es fundamental tenerlo fuerte para todo el tema de ansiedades, depresiones, etc. Reduce los impulsos adictivos, incrementa los signos del cerebro, estimula el sistema inmunológico, sincroniza los biorritmos. Vale. Estamos pasando cada uno de los pasos que es el Kundalini Yoga. De esos 8 pasos para lograr esa evolución, ese desarrollo personal, esa iluminación, ahí más o menos lejos o cercano. Este es el 5.º paso. Hemos visto el anterior, el pranayama, la respiración, y el anterior, que era la sasana, la postura. Este es el pratyahara, que es el control de los sentidos. En el control de los sentidos, una de las técnicas que se utilizan principalmente es una que aparentemente no tiene mucha relevancia, ¿no? Pero sí que la tiene. Es cuando haces los ejercicios físicos y haces las respiraciones, pues hay un momento como para descansar, que te tumbas, pero eso no es para dormir, eso es para integrar toda la energía y canalizarla de una forma para la sanación de tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios, por ejemplo, tiene esto? Que se llama Silasana, ¿no? O descanso intermitente. Hay un rejuvenecimiento especialmente del sistema nervioso parasimpático, distribución del prana estimulado por los ejercicios, distribuyes esa energía y la llevas a órganos concretos, con lo que logras esa sanación, ¿no? Liberación de patrones, etcétera. Hay otro que es el yoga del sueño, entre comillas, que es el Nidra Yoga. Es una práctica en la que tú llevas tu conciencia a un punto entre lo que sería ese punto, vamos a decir, cuando te vas a dormir,
y estás despierto todavía. Pero solo hay una comunicación directa con el exterior mediante el oído. En teoría, cuando tienes la práctica, logras que todos, el resto de los 5 sentidos que tenemos, 4 de ellos están desconectados. Solo queda uno, que es el auditivo. En ese punto tu conciencia se expande y tú puedes explorar tu subconsciente y el inconsciente, sabiendo ya todo lo que hay ahí. Bueno, pasamos a la concentración, que es el sexto paso. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, para que veáis a nivel fisiológico, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos a meditar, hacemos esto. Hay muchos tipos de meditaciones que se pueden hablar de ellas, ¿no? Pero cuando hacemos una meditación, lo primero que pasa es que los pensamientos racionales, esos pensamientos, tú empiezas siempre a empiezas a abrir pensamiento, ¿no? Pero empieza a haber una comunicación con los centros emocionales del sistema límbico del cerebro, que son los que regulan el tema emocional, como es el amígdala y el hipocampo. Hay esa comunicación. Cuando llevas un rato, empieza a haber una relajación, el cual, o sea, das una orden de relajación al hipotálamo. Y el hipotálamo lo que hace es generar una orden al sistema endocrino que genera neurotransmisores, hormonas y que van a parar el sistema inmunológico, que es el sistema que tenemos de cura, de defensa, el cual a su vez envía moléculas también de información otras al cerebro. Entonces hay un sistema como de retroalimentación en el cual tú cada vez vas consiguiendo un nivel más profundo, porque resulta que en esta vuelta empieza a generarse un sistema, o sea, el cerebro empieza a trabajar en un ritmo alfa que se llama. Es decir, todo nuestro sistema nervioso se comunica a través de unos impulsos nerviosos que van a diferentes frecuencias, a diferentes velocidades, ¿vale? La más, podríamos decir, o sea, normalmente hoy en día estamos trabajando a 13 Hz y pico, debido a la resonancia Schumann, que ha aumentado, tal, bueno. El caso es que conseguimos llevar el cerebro al estado alfa, que es un sistema de relajación, el cual actúa sobre el sistema parasimpático, empieza a relajarlo todo, envía señales nerviosas, órganos, glándulas, túneles, tal, y todo esto genera un espacio, un torrente en el sistema nervioso, en el sistema hormonal, en todo ese sistema, que provee el que los órganos se puedan curar. Bueno, otra de las cosas que se hacen en Kundalini Yoga son los mantras, los sonidos. O sea, yo me acuerdo hace muchos años cuando iba a alguna clase y escuchaba a alguien cantando un mantra, que a mí me parecía religioso, y decía, y me daba un poco de, ¿no? Luego comprendí qué es el mantra. El mantra son unos sonidos concretos, es una vibración. Esa vibración, cuando tú la generas, está reverberando internamente, pero reverbera a nivel físico de los huesos, de los músculos, todos esos sonidos, pero a nivel mental también, y va hacia atrás. Si desde lo sutil que son los chakras vamos hasta el sistema óseo, vamos a decir, lo más denso, al revés también, si yo genero un sonido, genero vibración y va al contrario hasta llegar a los chakras. Entonces hay ahí una comunicación, ¿no? Los grandes yogis lograron generar mantras específicos para curar dolencias específicas. Es impresionante cómo un sonido te puede curar un órgano. Y eso hoy en día hay estudios. Hoy en día ya la ciencia entra fuerte en ese sentido. Aquí, por ejemplo, se ve cómo cantando un mantra, fijaos, antes de la meditación terapéutica, después de la meditación terapéutica, cómo ha variado el flujo de sangre al cerebro. Y eso, evidentemente, si actúa sobre el cerebro, el sistema nervioso actúa sobre todo el sistema glandular y está actuando sobre los órganos. Porque esto que veis aquí, bueno, ¿y por qué se me ha estimulado esto y no esto? Porque tú estás generando un sonido para estimular esto. ¿Y por qué esto? Porque esto es lo que va a actuar luego sobre el riñón. Si a mí me interesa que sane el hígado, voy a generar otro tipo de vibración, otro tipo de mantra, sonido, que me va a afectar aquí. Nada. Y eso es hígado. Vale, entonces, cuando cantamos, o yo hablando ahora, resulta que en el paladar superior hay 84 puntos que son como de acupuntura, vamos a decir, ¿de acuerdo? Bueno, aquí pone algunos ejemplos más, que conectan con el sistema de energía etérea del cuerpo. O sea, cantando vamos directamente a estimular el sistema etéreo, lo más profundo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el SIDA, el VIH, meditación terapéutica enfocada al sistema inmune a través del timo, estimulada a través de la pituitaria mediante corriente de sonido. Es decir, podemos actuar sobre el SIDA, sin extendernos en lo que es esa enfermedad concretamente, de laboratorio, mediante una estimulación a través del timo, pero que se
que afecta a la pituitaria, es decir, actuamos desde el cerebro para llegar al timo y llegar a la. Bueno, entonces, la meditación terapéutica, lo que se llama meditación terapéutica, está extraída un poquito de lo que es el Kundalini Yoga, en el cual se trabaja sobre todo meditaciones, es decir, meditaciones específicas, lo que son sonidos, mantras y alguna posición. Y luego, paralelamente, se hacen unos ejercicios muy básicos. Es decir, no es un yoga aquello de que, ¿no?, como se da los yoga y la pierna aquí atrás, no. O sea, son ejercicios muy básicos y luego, paralelamente, unas meditaciones muy concretas, con unas concentraciones en un algo muy concreto para ordenar la mente y unos mantras, unos sonidos. Bueno, aparte, paralelamente, para lo que es la evolución de la persona, sin entrar en la sanación, que también influye, es imprescindible además la autoobservación, la no identificación y el desapego, entre otras. Yo necesito autoobservarme a mí en mi día a día. Yo necesito desapegarme de todos aquellos acontecimientos que pasan en la vida, tanto alegrías como penas, las dos cosas. Y no identificarme con lo que pasa, porque yo soy yo, claro, pero yo vengo a este mundo, con un cuerpo concreto para aprender unas cosas concretas. Y eso, por ejemplo, dentro de la astrología se ve muy bien. La astrología, si tú te haces una carta natal, ves perfectamente tú. O sea, es que ves tus comportamientos y dices, no, pues entonces si está escrito que soy yo, pues a lo mejor es algo más. Vale. Bueno, entonces, por ejemplo, esto es unas tablas, he puesto un ejemplo de tabla curativa en el que, por ejemplo, para tratar la alergia, ¿no?, que es el chakra 4, que es el sistema inmune y el timo a nivel de glándulas, ¿no? Pero yo he puesto meditación asana porque hay una asana, una meditación específica que es para el sistema inmune. Hay otra específica que es para el timo. Y lo que veis aquí, para la mente neutra, para un corazón tranquilo, para el sexto chakra, para el sistema inmune, y esto hace, pues, por ejemplo, algunas de las enfermedades que veis aquí. Es decir, que haciendo este grupo de cosas, tú consigues esos efectos sanadores. Vale, por ejemplo, más tratamientos que puede estar dentro de esa meditación terapéutica, ¿no? ¿Puede pasar para acá? Ahí hay una... Ah, vale, ya ha pasado. No sé, ahí puedo pasar para acá. Otra más, para atrás. Me parece que la flechita. Ahí, esta, ¿no? Bueno, pues aquí veis otra relación de cosas que que puedes conseguir más tratamientos, vamos a decir entre comillas, le he puesto ahí tratamientos, pero bueno, no es un tratamiento, expresamente. O eso quedaría más para lo que es la medicina hoy en día. Tiroides, la vesícula, corazón, paratiroides, Alzheimer, dolor crónico, etc. Trabajando esa serie de ejercicios, tú puedes actuar en uno u otro. Vale. Pasa, por favor. Bueno, yo quería acabar, si queréis, con una meditación que es muy efectiva, es muy potente, que es el Kirtan Kriya, que se llama, que es una posición. Vosotros cuando veis esta posición, ¿vale?, tiene su significado, evidentemente, pero no es necesario hacerlo. Es decir, si alguien no puede doblar las piernas y tal, se puede sentar en una silla, no hay problema. Se sienta en una silla y ya está. El hecho de poner las manos de esta manera, ya lo decimos, es el Jyan Mudra. Mudra, posición de manos, y el Jyan es una posición concreta, que es tocando estos dos puntos. ¿Por qué? Porque es que lo necesito para el trabajo que representa el Kirtan Kriya, que es trabajar sobre el subconsciente y el inconsciente, ¿vale? Entonces, si tocamos, empezamos con este punto, lo veis aquí, pero esto se moverá. Estamos en este punto y entonces vamos tocando cada uno de los dedos. Pero además generaremos estos sonidos. Estos sonidos son sonidos que significan concretamente, ¿cómo se llama? Nuestro infinito, vida, muerte, renacimiento. Yesa, ta, na, ma. Es un sonido. Entonces estamos uniendo el mantra, que es el sonido, que ya está actuando lo que decimos, los 84 puntos que tenemos en palabra. Estamos actuando en los dedos. Y esto es una meditación, ¿vale? Normalmente es sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa,
ta, na, ma. Y así es un tiempo. En verdad la práctica sería, ¿cómo se hace esta meditación? Para que veáis un ejemplo. Suelen ser 5 minutos, está en completo, nosotros la podemos restringir evidentemente al inicio, pero es 5 minutos haciendo esto, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma. Cuando llevamos los 5 minutos empezamos a generar otro sonido que es el mismo pero en susurro, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma. Cuando llevamos esos 5 minutos es en silencio, empieza el sonido interior, tú te lo piensas y vas haciendo. Cuando acabas de esos 5 minutos, ahora es al revés. Otros 5 minutos de silencio, es decir, que estaremos 10 minutos en silencio, porque 5 en silencio, pero ahora es al revés. 5 minutos de silencio, 5 minutos de susurro, y otra vez 5 minutos satanam, ¿vale? Es conveniente, pero no necesario, imaginarse una luz que entra por aquí y sale por aquí. Porque hay gente que le puede doler la cabeza. Porque resulta que lo que estamos haciendo es equilibrar el campo pránico de la energía. Y podréis tener muchos efectos. Por ejemplo, hay mucha gente que lo que le pasa es que empieza a tener más sueño o empieza a tener visiones de cosas que vienen. Entonces, ahí es un trabajo que estás viendo, que está actuando sobre el inconsciente y lo estás sintiendo. Si lo queréis, lo podéis probar. Vamos a pasarlo y si nos queda un poquito de tiempo, si queréis lo hacemos un poco. Se puede empezar con 5 minutos, incluso no haciendo esa gradación que he dicho. ¿Sí, hola? En 5 minutos se acaba. Vale, sí. Gracias. Y además, ¿por qué os he puesto esta y no os he puesto otra? Porque es una que, vaya, en el 90% de los casos vais a notar resultados en la primera que hagáis, en la primera sesión. No es como algo que a veces dices, o sea, todo necesita, ya lo sabéis, su tiempo. Si yo planto una semilla para que nazca la flor, ¿cuánto tiempo le tengo que dar? No sé, 1 mes, 2 meses, 3, ¿no? A veces queremos las cosas que se solucionen ya, y es imposible, necesita su tiempo. Entonces, todo esto revierte de una forma muy directa en el beneficio, a nivel de salud. Pero se necesita su tiempo como un todo, hay que dar tiempo. Pero esta os la he puesto porque es especialmente significativa para que empecéis a notar cosas. ¿Pasa? Bueno, esto es lo mismo, explica tal, y bueno, os he puesto aquí algo de biografía, que sería que bueno, que está muy bien, como esta que hay aquí, la meditación. El maestro de la era Acuario, Yogi Bayan, que fue el que introdujo de alguna forma el Kundalini de una forma masiva en Occidente, en los años 70 aproximadamente. Y luego, bueno, pues si queréis sobre el Kundalini Tantra, hablando sobre el Kundalini, el Yoga Nidra, el yoga del sueño, este que os hablaba. Si queréis saber algo sobre el tema de la guía de los chakras, y a nivel es muy bueno. Y bueno, autobiografía de un yogi, este ha sido un bestseller, o sea, no solamente, eso la de mucha gente a nivel mundial, de Paramahansa Yogananda. Y bueno, la elección de un camino a nivel de lo que es la evolución personal de Suri Rama, en el que se explican los diferentes tipos de yoga y cuál podría ser más adecuado para ti. Y ya está. Bueno, aquí me he puesto por si tenéis alguna duda, alguna cosa, pero bueno, yo pasaré si queréis ahora, que tengo aquí un panfleto y lo paso. Entonces, bueno, si queréis practicar el Satanama, lo hacemos 1 minuto. ¿Os atrevéis? ¿Sí? Pues nada, os ponéis relajados, cerrad los ojos, llevad la mano a vuestras rodillas, ¿de acuerdo? Y al cerrar los ojos dirigís la atención al punto del entrecejo, si podéis. Es decir, cerrad los ojos y es como si vuestra mirada fuese a este punto, al punto del entrecejo, ¿de acuerdo? Y ahora, entre todos, pues empezamos a ir diciendo sa, ta, na, ma, sa, na, ma, sa, ta, 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 na, ma.
na, ma, sa, ta, 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 na, ma, sa. Ahora relajáis un momentito y cuando queráis pues abrís los ojos poco a poco. Bueno, ha sido una práctica muy rapidísima, pero para que veáis muy poco. No hemos hecho nada evidentemente de postura, ni de posiciones, ni lo que es una clase de Kundalini Yoga evidentemente completa, ni mucho menos. Pero bueno, para que veáis esa pincelada de cómo estamos constituidos desde lo más sutil hasta lo más denso, y el Kundalini Yoga trabaja todas esas áreas para esa salud, ¿no? No solo en el físico, sino mental y emocional. Y bueno, no sé, si tenéis cualquier consulta o cualquier cosa, pues... una nota de vibración. Sí. Sí. Sí, genera esa vibración en el cerebro y a partir de ahí se desarrolla un mecanismo interior. Exactamente. Sí, porque este satanama es un estado meditativo, o sea, llegas a entrar en un estado meditativo. Si alguno, por ejemplo, quiere esta práctica o tal, se la puedo pasar. Hay una práctica de 31 minutos que va asociada con una música muy suave, la cual te ayuda a seguir, ¿no? Para no tener que controlar tiempo, sino tú vas siguiendo lo que la práctica va Lo ves relacionado un poco también con llevándolo al plano de los chinos, con el Tai Chi, al tenerla en movimiento. Sí. Ellos lo que trabajan es precisamente el Ki, que es el prana. Exacto, el Ki, el prana es Sí, lo es lo mismo, mismo. en diferentes filosofías. Sí. Sí, a ver, tiene una relación, ¿no? Claro, en el Tai Chi, ese movimiento, lo que tú estás también prestando una atención, hay una meditación, una concentración, es decir, que de alguna Meditación forma, y movimiento. meditación y movimiento, hay esa Ashtanga Yoga que hablamos de los 8 pasos, el Tai Chi tiene más partes de ellas, vamos a decir, ¿no? Porque no hay nada, no hay inventos nuevos, ¿eh? O sea, todo está es redescubrir aquello que ya se sabía. Claro. Es que particularmente he empezado hace un tiempo con el Tai Chi y ahora cuando tú explicas que esto es el yoga, pero el movimiento también, digo, ostras. Claro. Tú en ese movimiento tan lento y la meditación, cuando la llevas a un estado alto, entras en un punto que es de concentración absoluta, que si lo experimentáis de verdad es algo asombroso. Siempre es el chi movimiento. Y puedes sentir la energía en movimiento. Todo es práctica, como todo. Es decir, si una persona hace una carrera 5 años para saber un poquito de esos estudios, pues esto es lo mismo, o más. Lo importante es el camino, la vida. Tony. Lo importante es el camino, ese aprendizaje, ¿no? Esa experiencia de gastar mucho. Sí. Sí, sí. Gracias. Bueno,